aventura, siempre fue una aventura erótica. Bueno, tiene otro nombre. ¿Por qué es una aventura erótica? Porque uno cuando hace un montaje de una película en rollos de cine, uno toca la película. Uno besa la película cuando se la pone en el labio para poder llevarla al sitio donde va. Porque no hay quien lo... ¿no? Entonces, es decir, y cuando digo erótico, me refiero a la sensualidad. El cine es una ventana a la memoria, un reflejo de la identidad y un testimonio del tiempo. En esta travesía audiovisual exploramos la vida, la obra y el legado de un cineasta cuya pasión y compromiso han marcado el rumbo del cine documental en Venezuela y Latinoamérica. Ivor Cordido. Tengo un recuerdo muy vívido de un cumpleaños de mi madre. Mamá nació el 7 de enero de 1917, el Día de Reyes. Entonces, papá decía que ella ha sido el regalo de Reyes para la naturaleza. Y cuando la estaba felicitando por eso, por su cumpleaños, mamá le dice a papá, Pedro, que así se llamaba mi padre, ¿te acuerdas? Flor se llamaba. Y continúa papá, de una vez Flor era ella, Flor de los Campos en una estrella, y continúa recitando el poema de Juan Antonio Pérez Bonalde. Esa era una enseñanza que uno tuvo, ¿no?, de aprender a querer a través de un lenguaje poético a la familia, que los recuerdos de la familia están ligados siempre a la palabra, porque la palabra es el invento más grandioso que tuvo el hombre. Y primero fue el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo hizo que el hombre pudiese ser hombre. La vida no son axiomas, la vida son decisiones. Son decisiones que uno toma y arrastra con esas decisiones toda la vida, aparte de ella, y cuando quiere deshacerse, se deshace de esa decisión. Así fue como yo me deshice de esa decisión que tomé a los 14 años, cuando era estudiante de bachillerato en el Liceo Luis Racetti. Esta plena clandestinidad de Pérez Jiménez, Douglas Bravo, que iba a mi casa con mucha frecuencia, y Juan Núñez Tenorio, que es uno de los filósofos del marxismo más importantes, me llevaron a inscribirme en la Juventud Comunista Clandestina. O sea, a los 14 años. Cuando me dijeron, llegó un momento que yo me cansé porque yo había vivido en un estado socialista, me cansé de que en el fondo no había mucha verdad en eso. Sino que había las mismas tramoyas, las mismas cosas que nosotros criticábamos, que de verdad nosotros queríamos una sociedad mejor. No una sociedad de limosna, sino una sociedad mejor que es distinta. Una sociedad de igualdad en el sentido estricto de la palabra. Mi padre era ingeniero hidráulico, ingeniero de carretera. Bueno, es lo que se llamaba, cuando él se graduó en el 37, se llamaba doctor en ciencias físicas y matemáticas. Ese era el título que tenía. Pero era un amante real de la cinematografía. De hecho, el nombre mío es que se escribe originalmente sin la K, pero fue el secretario que le puso una K y lo hizo único además porque nadie lo tiene, sino yo, ¿no? El nombre de Ivor, papá lo saca de un libro que se llama Historia del Cine, escrito por Ivor Montagu, que es un vasco de Francia. El nombre es vasco. Dicen que es ruso. No es ruso, es vasco. Como aquello que dice, a quien quise mucho, César David Rincón, ¿no? Es como ir al corazón vistiendo trapos azules, ¿no? O como dice otro poeta que yo quise mucho, que
Esnor Rivera, en una entrevista que la tengo, creo que soy el único que tiene esa entrevista, que dice que el propósito del grupo Apocalipsis, que es el grupo más importante del surrealismo a nivel regional, y cuando digo regional, no solamente la región del sur, ya es la región occidental de Venezuela, ¿no? El surrealismo, influenciado por ellos, que ellos levantaron la palabra como un escudo contra la muerte. El considerar, el llegar a la conclusión de que la palabra no es más que un instrumento de libertad. La palabra es un instrumento de libertad tan cabal que es incluso posible levantar la palabra como un escudo y como una lanza contra la muerte. El camino del cine estuvo trazado por influencias y experiencias que definirán su vocación. Su formación en Italia no solo le brindó herramientas técnicas y narrativas, sino que también expandió su mirada hacia el cine venezolano y latinoamericano. Yo filmé la primera vez en segundo año de bachillerato un juego de voleibol, ¿no? Que nunca lo edité porque no sabía que era, ¿no? Entre el Liceo Racetti y el Liceo de Aplicación. Yo era del Racetti, por supuesto, como era la cámara, como le favorecía a Racetti. A finales del gobierno de Betancur, me hicieron preso por estar metido en cuestiones políticas, ¿no? Y fue a tener exiliado a Polonia. Allí en Polonia empecé a estudiar matemáticas puras, como había dicho antes, pero yo estaba enamorado inconscientemente del cine. Yo hacía fotografía. Yo tuve una época en que yo vendía diapositivas de cuadros para profesores que daban educación artística. Nos fuimos para Italia y en Italia estudié en una universidad que estaba en Roma, una universidad católica. Estudié técnica superior de producción audiovisual, de autoproducción cinematográfica. Y entonces ahí empecé a trabajar de una vez, porque teníamos que mantenernos también. Papá me mandaba $100, el papá que era mi esposo en ese momento, otros $100, y eso no alcanzaba. No alcanzaba sencillamente porque entre el transporte. Entonces yo trabajaba, me tocó conocer, por fortuna, a los hermanos Taviani, que eran unos productores de cine. Me tocó de profesor Luigi Zampa, que era uno de los grandes productores del neorrealismo italiano. Me tocó de profesor Angelo D'Alessandro en la parte de documental, ¿no? Yo creo que es el mejor documentalista que yo he conocido, ¿no? Él filmó un documental que se llamó Teleobjetivo sulla Fontana, ¿no? Que es un documental donde pasa 24 horas filmando con varias cámaras, eso sí, todo lo que pasaba en una de las fontanas de Roma durante 24 horas. Un documental sociológico. Y eso inspiró también a que Nilda, por ejemplo, filmara una mirada sobre Plaza Baral, donde estuvimos filmando durante más de una semana, pero eso sí, dormíamos y todo en un hotel, en el Hotel Victoria, que estaba por Plaza Baral, y filmábamos día y noche lo que pasaba allí para sacar un documental de 18 minutos. Creo que lo que influyó en mi presencia de hacer cine en Italia fue, por un lado, la existencia de esos seres que tuve el placer y el honor de conocer, y la angustia, ¿no? de estar lejos del país, ¿no? Estar lejos física y espiritualmente del país, porque aunque no lo crean, uno también se aísla espiritualmente del país y se aísla por prejuicio. Yo llegué a la conclusión que éramos unos grandes prejuiciosos cuando, estando en Polonia, por ejemplo, los niños polacos, cuando a uno lo llevaban a conocer las escuelas de los niños polacos habían estudiado cosas de mi país que yo no sabía.
Entonces quedaba mal porque desconocía mi propio país. Entonces eso fue una de las cosas por las cuales me llevó a mí, ¿no?, a convertirme fundamentalmente en documentalista. ¿Por qué? Porque el documental es una película de vida. Y el primer documental que yo filmé en Venezuela fue en Gibraltar, al sur del lago de Maracaibo. Esa ciudad, ese pueblo, ¿no?, que está al lado de Bogures, tiene una historia muy bella. Ahí filmé, junto con Emérita Fuenmayor, el último auto sacramental que se hizo en Venezuela. Los autos sacramentales eran manifestaciones del medioevo en el que los pueblos le hacían los reclamos a los señores feudales a través de obras de teatro muy breves. Por ejemplo, porque yo he sido una especie de lobo estepario del cine. Yo no me he agrupado nunca, sino en la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, cuando estábamos dando la pelea por la ley de cine, que yo me recuerdo perfectamente que llevé en el congreso que hubo en Cumaná a una representación de 18 estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia a participar en ese congreso. Con una prolífica carrera de más de 30 títulos entre cortos y largometrajes, su obra es un testimonio de la historia, la cultura y la identidad. Cada proyecto representa un reto, una búsqueda y un compromiso con la realidad que retrata. La pasión de Iborg por el cine trasciende el hecho cinematográfico y lo combina con la gestión y legislación cinematográfica con la finalidad de fortalecer el cine regional y dar voz a nuevas narrativas. Entonces siempre tenemos deficiencia de personal. Siempre teníamos deficiencia de personal y uno tenía que hacer todo. Entonces eso también influye en la producción. Eran equipos muy pesados, filmar con una cámara de 16 milímetros como la Arriflex, que era la cámara que yo tenía, implicaba llevar trípodes, llevar un montón de cosas. Pues no grababa el sonido que había que grabarlo en otro aparato. Yo tenía un Uger, que es una marca, que se sincronizaba con la cámara, pero no siempre sincronizaba bien. Entonces uno tenía que empezar a meterle fotogramas o quitarle fotogramas para lograr el sincro. Y después de lograr el sincro, meter una toma arriba de manera que no se viera de sincronía ni el salto de cámara. Es decir, fue una aventura, siempre fue una aventura erótica. Bueno, tiene otro nombre. ¿Por qué es una aventura erótica? Porque uno, cuando hace un montaje de una película en rollos de cine, uno toca la película, uno besa la película cuando se la pone en el labio para poder llevarla al sitio donde va, ¿no? Porque no hay quien lo... No, entonces, es decir, y cuando digo erótico, me refiero a la sensualidad. Lo juro, no sabía manejar una computadora, no sabía, porque yo no había manejado una computadora, no había tenido necesidad de hacerlo, pues. Y entonces me consigo que fueron los estudiantes de la Universidad del Zulia los que me enseñaron a manejar por obligación de mi cátedra, porque tenía los conocimientos teóricos, ¿no? Pero tenía también que dar una demostración de cómo podía hacer edición. Son los palabreros, tal como se designan en español a las personas conocidas en lengua guayú con el nombre de Pucchipu. Cuando grabé el Pucchipu, el palabrero, lo hice por contacto con gente de la etnia guayú. Cuando grabé el documental de las astucias de Sabaceba, por eso. Cuando hice la noche de San Juan, también por el contacto con la cultura popular. Si un cineasta me hacía el que yo hiciera cine, el que yo hiciera producción audiovisual en general. Y esa concepción, donde tenía que buscar la inspiración, que no es inspiración como
como decía Gabriel Bracho, sino su duración. Porque Gabriel Bracho dice, uno tiene un 5% de inspiración y el otro porcentaje, el 90% o el 95% de su duración, suda trabajando lo que quiere hacer. Mi mamá, una mujer abandonada, se vino para acá conmigo y con mi hermana menor, llamada Yolanda Naranjo. A muy tierna edad. Ese fue. Yo soy hijo de Angelina Naranjo. Entonces él dice, yo soy hijo de Angelina Naranjo, una mujer abandonada. Pero cuando dice, soy hijo de Angelina Naranjo, se le quiebra la voz. Es distinto a cuando tú escribes, soy hijo, y transcribes la entrevista de Angelina Naranjo y pones gente para ti, se le quiebra la voz. No hay la comunicación, por eso es que el verbo es importante, la palabra es importante. Entonces eso forma parte de la escogencia que uno hace para poner en un documental. Es decir, esa es la parte estética real, que es el contacto con la vida. Todo esto que está aquí, esas son grabaciones, ¿no?, de personajes del Estado Zulia, de situaciones del Estado Zulia, de políticos del Estado Zulia, más lo que están en esas cajas. Abre esa caja blanca y vas a ver un montón de mini DV, porque no solamente es en Super VHS, es en mini DV, y ahí arriba está en Umatic, ¿no? Sí, nosotros hemos filmado en todo, ahí está el Empedrado precisamente. Está el original de la edición del Empedrado. A lo largo de su trayectoria, la visión de Iborg del cine ha evolucionado, pero su esencia se mantiene intacta. El cine como herramienta de transformación, memoria y resistencia, un mensaje para las futuras generaciones y un sueño aún por cumplir, cierran este recorrido por la vida y obra de un cineasta que sigue dejando huella en la historia del cine. Iborg Cordido. Rescaten la memoria. Vivan la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria de los pueblos es lo que le dice a los pueblos de dónde vienen y puede decirles hacia dónde van. Es una visión personal. Dejar todo lo que hemos hecho Nilda y yo, grabado en video o en cine, para las generaciones futuras. Ese es el mensaje que yo doy. Ver el pasado. Ver el pasado como una razón de futuro. Si no se trata de quedarse atado en el pasado, no, por eso sería ilógico, sino ver el pasado como un punto de apoyo hacia el futuro.